¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar, ¿de qué está hecho todo? El aire que respiramos, el agua, la silla donde estamos, absolutamente todo. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje increíble, de verdad, un viaje al mismísimo corazón de la materia, para descubrir su pieza fundamental, el átomo. Vamos a explorarlo juntos. Y es que esta pregunta, ¿de qué está hecho todo?, ha sido la obsesión de filósofos y científicos por milenios. Es probablemente una de las preguntas más básicas y a la vez más profundas que podemos hacernos. Es el punto de partida de la química, de la física y de cómo entendemos nuestro universo. Y la respuesta es, al mismo tiempo, súper simple y, bueno, asombrosa. Todo lo que podemos ver y tocar, no importa si es un sólido, un líquido o un gas, está construido con las mismas piezas básicas. Es una idea que nos simplifica toda la complejidad del mundo a algo fundamental. A ver, imaginemos a los antiguos griegos. Ellos pensaban, si corto algo por la mitad, y luego otra vez y otra vez, ¿llegaré a un punto donde ya no pueda cortar más? A esa partícula final, a esa cosa diminuta, la llamaron átomo, que significa literalmente que no se puede cortar. Hoy, ojo, sabemos que sí se puede dividir, pero el nombre se quedó. Y el átomo sigue siendo esa unidad esencial que define a cada elemento químico. Pero claro, llegar a entender el átomo no fue un solo momento de ¡Eureka! Para nada. Ha sido más bien como armar un rompecabezas gigantesco a lo largo de 2500 años, donde cada científico fue poniendo una pieza nueva basándose en lo que otros habían descubierto antes. Una verdadera historia de detectives. Y esta línea de tiempo lo muestra perfecto. Fíjense. Empezamos en la antigua Grecia con una idea filosófica. De ahí, ¡pum!, un salto enorme hasta el siglo XIX, cuando Dalton le da un cuerpo científico. Y a partir de ahí, todo se acelera. Thomson descubre el electrón, esa partícula negativa. Luego, Rutherford encuentra que hay un núcleo denso en el centro. Después viene Bohr, con esa imagen clásica, ¿no?, de los electrones girando como planetas. Y todo ese camino nos trae al modelo actual, que es mucho, mucho más extraño y fascinante. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El modelo del átomo que usamos hoy no se parece en nada a un pequeño sistema solar. Es algo mucho más raro, más abstracto, gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. A ver, el átomo tiene, digamos, dos zonas. En el centro, un núcleo súper denso, chiquitito pero pesadísimo, donde están los protones y los neutrones. Ahí se concentra casi toda la masa. Y alrededor de ese núcleo no hay órbitas definidas, sino una especie de nube difusa. Es la zona donde están los electrones. Y aquí está una de las ideas más locas y geniales de la física moderna, la diferencia entre una órbita y un orbital. Una órbita es un camino fijo, como la Tierra girando alrededor del Sol. Sabemos por dónde va. Pero un orbital es otra cosa. Es una región de probabilidad. O sea, no nos dice el electrón está aquí, sino en esta zona es donde es más probable que lo encontremos. Es una idea que cambia las reglas del juego. Y resulta que estas nubes de probabilidad, los orbitales, tienen formas diferentes. Unas son como una esfera, otras parecen dos globos amarrados y hay otras mucho más complejas. Y esto no es solo una curiosidad visual, ¿eh? Estas formas son la clave para entender cómo los átomos se enlazan unos con otros para formar moléculas y, bueno, para formar todo lo demás. Ok, perfecto. Ya tenemos una idea de cómo es un átomo solito. Pero, ¿qué pasa cuando juntamos billones y billones de ellos? Bueno, ahí es donde pasamos del átomo individual a la materia que podemos ver y tocar, y la que nos explica eso es la teoría cinético-molecular. Esta teoría se basa en 5 ideas que son muy sencillas pero súper poderosas. Primero, todo está hecho de partículas. Segundo, y esto es clave, esas partículas nunca están quietas, siempre se están moviendo. Tercero, hay espacio vacío entre ellas. Cuarto, cuanto más calor les damos, más rápido se mueven. Y quinto, las fuerzas que las mantienen unidas determinan si algo es sólido, líquido o gas. Y esta tabla lo resume toda a la perfección. En un sólido, las partículas están súper juntas y solo vibran en su lugar, porque las fuerzas que las unen son muy intensas. En un líquido, ya se pueden deslizar unas sobre otras. Las fuerzas son más débiles. Y en un gas, bueno, en un gas cada partícula va por su cuenta, moviéndose libremente porque casi no hay fuerzas entre ellas. Bien, pero ¿y todo esto para qué sirve? ¿Es solo teoría abstracta? Para nada. Entender cómo es el átomo y cómo se comportan sus partículas es la llave para explicar el mundo que nos rodea. Estos modelos son herramientas súper prácticas para entender cosas que vemos todos los días. A ver, pensemos en algo
Bien simple. Si abrimos un frasco de perfume en una esquina de un cuarto, ¿por qué al rato huele en todo el cuarto? ¿Qué está pasando ahí? Pues la respuesta está justo en la teoría cinético-molecular. Como las partículas del gas casi no se atraen entre sí, se disparan libremente, a toda velocidad, en todas las direcciones, y no paran hasta que chocan con las paredes del recipiente. Por eso, un gas siempre ocupa todo el espacio que le den. Va otra pregunta del día a día. ¿Por qué la llanta de un coche parece tener más aire en un día de mucho calor? O peor, ¿por qué en las latas de aerosol dice no exponer al calor? La respuesta se resume en una palabra: energía. Más temperatura significa más energía para las partículas. Esto hace que se muevan mucho más rápido y, por lo tanto, que choquen más veces y con más fuerza contra las paredes de lo que las contiene. Y eso que sentimos como más fuerza es justamente la presión. Así que entender el átomo no es solo un ejercicio de curiosidad, es la base de casi toda la ciencia y la tecnología moderna. Queremos nuevos materiales, más resistentes, más ligeros. Necesitamos entender los átomos. Medicamentos más efectivos, también. La energía nuclear, los chips de nuestros celulares, todo al final se reduce a cómo entendemos y manipulamos los átomos. Entonces, la próxima vez que pensemos en un átomo, no hay que imaginar una pequeña bolita dura. Hay que imaginar un sistema dinámico, vibrante, una nube de pura probabilidad que obedece las reglas extrañas y maravillosas de la mecánica cuántica. Y esto nos lleva a una idea muy importante. Lo que sabemos hoy es un modelo. Es una explicación increíblemente buena y precisa, sí, pero no es la verdad final. La ciencia funciona así, está siempre evolucionando, siempre buscando un retrato un poquito más fiel de la realidad. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire. Si ya pasamos de una partícula indivisible a una nube de probabilidad, ¿qué sigue? ¿Cuál será el próximo retrato del átomo? La exploración del corazón de la materia, créanme, apenas está comenzando.